Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a estudiar los flujómetros por principio de ultrasonido, ¿ok? Este tipo de flujómetros son ampliamente usados también en la industria en situaciones bastante particulares, sobre todo cuando no necesitamos pues interferir con el fluido que queremos medir, ¿cierto? Vamos a poder instalarlos de forma externa y esto van a hacer que este tipo de flujómetros sean bastante versátiles y tengan diversas aplicaciones. ¿Ok? Principalmente miden la velocidad del flujo, al igual que las turbinas, al igual que los magnéticos, ¿ok? Miden la velocidad del flujo, pero en este caso lo hacen mediante una onda de sonido a alta frecuencia que se inserta en el flujo que queremos medir. O también mediante la medición del tiempo de tránsito de la señal o la onda acústica. Entonces vamos a tener dos métodos que vamos a utilizar ondas de sonido justamente para inferir el flujo o caudal de un fluido. ¿Ok? Cada uno va a tener sus ventajas y desventajas. Vamos a iniciar con los flujómetros que se basan en el efecto Doppler. Y para ello vamos a recordar un poco más de este principio, ¿ok? Vamos a ver este video brevemente. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia debido al movimiento percibido por el observador se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Ok, entonces como hemos visto, el efecto Doppler es básicamente una variación de frecuencia percibida que tiene el sujeto o el receptor. Entonces en este caso vamos a utilizar también justamente estos cambios de frecuencia que se van a generar justamente por la velocidad del fluido para calcular el flujo que queremos medir, ¿ok? Entonces revisemos el siguiente diagrama. Tenemos aquí una tubería con un fluido pasando, ¿ok? Y acá tenemos un emisor de sonido, ¿correcto? En el cual va a emitir sonido, va a chocar con las partículas, burbujas de este fluido en particular y finalmente vamos a tener un rebote de la onda. Aquí no es importante la amplitud de la onda o el tiempo en el cual demora en llegar justamente estos ecos o rebotes de la onda, sino básicamente es el cambio de frecuencia que va a tener, ¿cierto? La onda de emisión va a tener una frecuencia F1 y la onda de rebote o eco va a tener una frecuencia F2. Y basado justamente en esta diferencia de frecuencia, pues vamos a realizar la estimación del caudal o flujo que queremos medir. Entonces se miden los cambios de frecuencia cuando la onda de sonido rebota en las burbujas o partículas del fluido, se infiere la velocidad del flujo y basado en la velocidad del flujo pues vamos a relacionarlo con el caudal. ¿Ok? Requiere que el fluido tenga la capacidad de hacer rebotar justamente estas ondas de sonido, ¿no? Es decir, que tenga pues partículas en suspensión y cualquier otro tipo de elementos que permitan justamente que este sonido rebote. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos agua ultra clara, en definitiva el sonido prácticamente va a traspasar el fluido y no va a hacer ningún rebote que podamos nosotros medir. ¿Ok? Entonces es importante eso, por eso tiene una amplia aplicación en pulpas, aguas hervidas, bebidas gaseosas, etc. No aplica para gases, en este caso para el efecto Doppler.
Ok, y esta es la expresión matemática que relaciona pues la variación de la frecuencia, ¿cierto? La variación de la frecuencia de la frecuencia de emisión versus la frecuencia de rebote o el eco que tiene esta onda de sonido, en el cual va a ser pues 2 veces la velocidad del fluido por la frecuencia de la onda que hemos emitido inicialmente, por el ángulo, ¿ok?, entre los ejes del sensor y la tubería. Este ángulo que vamos a ver acá, normalmente este ángulo va a ser usado en 45 grados, ¿ok? Y C, la velocidad del sonido en este fluido, ¿no? Entonces tenemos aquí la velocidad del flujo, se va a relacionar justamente con la frecuencia. Y haciendo la conversión o la inferencia para tener el caudal, tenemos que el caudal es igual pues al área multiplicado por la velocidad del sonido en ese flujo determinado, multiplicado por la variación de frecuencia, por 2 veces la frecuencia inicial, por el coseno del ángulo de incidencia, ¿no?, que habíamos dicho que normalmente es a 45 grados. Algunas consideraciones importantes es la velocidad del sonido en este fluido. Como vemos acá, es un componente importante de esta relación. Así que para utilizar flujómetros ultrasónicos por principio Doppler vamos a necesitar el valor de velocidad del sonido en el fluido que queremos medir. ¿Okay? Es afectado por la temperatura. Okay, dado que en este caso el fluido va a cambiar su densidad y por tanto va a cambiar la velocidad del sonido que va a tener justamente ese fluido, ¿no? Recordemos que el medio en el cual fluye las ondas de sonido pues es bastante susceptible a la temperatura. ¿Okay? Medición de flujos limpios son más difíciles o imposibles, ¿no? Habíamos indicado que para utilizar este principio de medición de fluidos necesitamos pues que haya partículas en suspensión que finalmente van a hacer el rebote de las señales hacia el receptor para medir justamente la frecuencia, para medir justamente el cambio de frecuencia que van a tener estas ondas de sonido, ¿no? Y si no es así, pues va a ser muy difícil o en su defecto imposible la medición.